Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más del Barómetro, partiendo acá en Pingüino Multimedia, en Pingüino Televisión, saliendo a través de todas nuestras plataformas también de nuestra multimedia. Vamos a comenzar a desarrollar un programa muy particular. El domingo se realizaron 4 elecciones, entre sábado y domingo se realizaron 4 elecciones. Gobernadores, gobernador regional, constituyentes, ambas por primera vez en la historia, alcalde y concejales. Y hoy día, dentro de nuestro programa, en el primer y segundo bloque, vamos a tener panelistas que nos van a estar compartiendo sus opiniones respecto de lo que ocurrió el fin de semana. Partimos saludando en el primer bloque quienes nos van a acompañar. Con nosotros va a estar hoy día Domingo Rubilar. ¿Cómo está, Domingo? Gusto saludarte, Ignacio. Igual un saludo aquí a Claudio, que nos toca compartir esta conversación. Y usted lo presentaba por ahí, también nos acompaña el abogado Claudio Morán. ¿Cómo está, Claudio? Bien, gracias Ignacio. Saludos a Domingo también. Partamos analizando lo que pasó el domingo, valga la redundancia, con Domingo Rubilar. Domingo, ¿se esperaban estos resultados en la región de Magallanes? Situémonos bien en Magallanes, después vamos a analizar la contingencia nacional. ¿Se esperaban estos resultados en Magallanes, Domingo? Mira, en términos generales sí, o sea, uno suponía de que no iba a alcanzarse el número de... el volumen de participación electoral que ocurrió el día 25 de octubre en el plebiscito del año pasado, por lo tanto iba a haber una menor participación y que efectivamente, más allá de la complejidad del escenario que nos toca vivir, pandemia mediante, evidentemente iba a haber una alta participación, pero inferior a la que ya yo refería. En materia de los nombres que finalmente resultaron electos, uno tenía ciertas aproximaciones, pero evidentemente gran parte de estas aproximaciones, que era más o menos la conversación de la ciudad, de la gente que estamos en la cosa pública, se dieron. Así que por lo tanto no creo que hay grandes sorpresas. A ver, Domingo, ¿por qué una menor participación que en octubre? Porque algunos esperaban que fuera mayor, porque ahora se votaba con nombre y apellido, se votaba por mi vecino, por mi amigo, por mi conocido, por por personas que uno ve comúnmente. En octubre se votaba por un nuevo plebiscito, perfecto, pero ¿por qué la gente votó menos en esta oportunidad? Mira, hace mucho rato en la sociedad chilena, más de la mitad de la población en edad de votar no lo hace. Y fíjate que ahí falta aplicar ciencias sociales. Mira, la gran mayoría de las veces, o siempre, hasta el día de hoy ha ocurrido que quienes llegan a los gobiernos, quienes están haciendo academia, no se ocupan de esa otra mitad del país que no participa, que no ha decidido no ser parte protagonista de la toma de decisiones. Entonces ahí hay una falta de conocimiento, falta de estudio, de acuciosidad, que permite efectivamente saber por qué esa mitad del país, o más del país, en este caso de la región, más de la mitad de la región, no participa de la toma de decisiones. Ahí hay un tremendo vacío. La clase política gobernante, cualquiera sea a quien le toque el turno, habitualmente se olvidan de eso cuando acceden al poder o acceden a la ciudadanía, les entregan, ¿no es cierto?, a través de su voluntad electoral, de su participación electoral, el mando para que gobiernen. Ahí hay un vacío, fíjate, ¿no? Ignacio, eso es lo que yo entiendo, hay un vacío, y yo creo que nunca es tarde para empezar a entender cómo somos capaces como sociedad, más allá de las legítimas diferencias, de generar las condiciones que permitan ir haciendo cada vez más ancho el camino de la participación, donde tengamos números por sobre la mitad de la población electoral, 50, 60, 65% de participación. Porque lo que pretende una democracia siempre, o ese debería ser el leitmotiv de una democracia, es que el máximo de personas, ojalá todos, participen de la toma de decisiones. Y eso no ocurre. Estamos hablando de que la región de Magallanes en esta elección del fin de semana recién pasado fue una de las 4 regiones con menor participación del país.
Claro. Las tres primeras del norte con un 37% y la región de Magallanes con un 39%. De eso estamos hablando. En el país un 43%. Casi 1 millón o un poco más de 1 millón de personas menos que lo que fue el plebiscito del 25 de octubre del año pasado. Entonces, claro, ahí hay un tema que hay que conversar acuciosamente, hay que hacer más ciencia social, hay que también ocuparse preponderantemente de esa materia. Claudio Morán, ¿por qué participó menos el magallánico en las elecciones del fin de semana, que eran 2 días y que era mucho más cómodo incluso para ir a votar que el 25 de octubre del año pasado? Yo tengo, Ignacio, una opinión muy particular al respecto. Primero, déjame decirte que no podemos seguir jugando a que vivimos en un sistema democrático y normal. No. La democracia en Chile está colapsada hace rato. Entonces, no puedes pedir algo más o menos normal en una situación de colapso. Segundo, tenemos un sistema electoral que todos hacen gárgara y se echan las culpas unos con otros de por qué no se ha modernizado. Pero tenemos un sistema del siglo XIX. Este es un país en que prácticamente toda la población podría votar por internet usando su clave única. Para eso está la clave única, sirve para un montón de cosas, hasta para endeudarse en el banco, pero no te sirve para votar. Y las personas que no sepan usar la clave única y la internet pueden acudir a centros electrónicos de votación donde algún funcionario les ayudará a ejercer con una máquina su sufragio. Y nada más que eso. Entonces, lo que pasa es que en Chile nos gusta mucho la parafernalia propia de las votaciones. Ojalá hubiera colas, largas colas, no puede haberlas ahora por esto. Y el drama de la constitución de las mesas, se constituyeron, no se constituyeron, en fin. O sea, no estamos sintonizados realmente ni con la ciudadanía ni con los tiempos. Entonces este es un fenómeno que va a aumentar y no a decrecer permanentemente. Además que la ciudadanía percibe hace rato ya de que algo anda muy mal en Chile desde hace un par de años a esta fecha. ¿Usted esperaba los resultados, Claudio Morán, que se dieron el fin de semana acá en la región de Magallanes? En general sí. En general sí. Uno, por razones de apoyar a alguno u otro, tiene que guardar silencio de algunas cosas, bueno, para no parecer aguando la fiesta antes de tiempo, pero tengo constancias por escrito de que hace más de un mes le dije a algunas personas de mi confianza, estoy oliendo que va a pasar algo muy grave pronto en Chile, no me pregunten qué, pero algo se está cocinando, digámoslo así. Uno, después de algunos años y de estar siempre en una cadena de información, percibe ciertos hechos, el inconsciente los procesa incluso antes que la vista incluso. Entonces, sí, yo tenía fundadas sospechas de muchas cosas que podían ocurrir y que ocurrieron realmente. A ver, partamos por la elección de constituyentes en la región de Magallanes. Domingo, ¿usted esperaba que apareciera un bloque muy diferente a lo que todos esperaban respecto de los tradicionales partidos políticos? Me refiero a la coordinadora social como un bloque bastante fuerte, con una votación de 9.500 sufragios, 9.524, y eligiendo a Elisa Justinianovich con 4.262 votos como constituyente en Magallanes. Usted pertenece al Partido por la Democracia, usted es parte de los partidos políticos. ¿Esperaban esta irrupción que deja atrás a partidos tradicionales en la elección de constituyentes? Mira, no solo yo lo suponía, también lo esperaba. ¿Ya? Lo esperaba, había unas ciertas ganas de que ocurriese un remesón fuerte en lo político. Y mira, había un dato que es relevante, que es el dato del resultado del plebiscito del año pasado, ¿no? Donde la cantidad de personas que participan es altísimo en un contexto complejo, pero al mismo tiempo, fíjate que el tema relevante es que la gran mayoría de la gente que participa del plebiscito son gente que tiene un propósito transformador, de cambio, o una emoción de ello. Y era como evidente que eso se iba a expresar también, uno no sabe los números, los tamaños, pero que era evidente que se iba a expresar también en este proceso electoral del fin de semana recién pasado. Y por lo tanto eso iba a generar, evidentemente, también
una emergencia en la escena pública de fuerzas distintas, porque la clase dominante, la clase política se vio obligada en un momento determinado a legislar, a modificar normativas que permita efectivamente que los independientes trabajen. Había una fuerza, movimiento sociopolítico que llevó a que efectivamente el Poder Legislativo tenga que en un momento determinado ser capaz de hacer más flexible la norma de participación y por lo tanto que participen independientes, se puedan constituir listas. Y eso era abrir la puerta para que otras expresiones políticas se protagonicen también en la escena. Y eso ocurrió. Ahora, ¿de qué tamaño ocurrió? Claro, uno no tiene ¿no es cierto?, la bolita de cristal, no es pitonizo para ello, pero que claramente iba a emerger un nuevo actor, eso era del todo evidente. Era del todo evidente para quienes estamos... ahí Claudio lo decía muy bien, ¿no? El ojo a veces no lo ve, pero el inconsciente procesa la información que va ocurriendo día a día, semana a semana, y eso estaba ocurriendo todo este último año y medio, y por lo tanto era era algo que se sabía, pero que no estaba convertido en discurso, mejor dicho, en una reflexión de diálogo, ¿no? Claudio, ¿usted esperaba la irrupción de la coordinadora social acá en la región de Magallanes como una fuerza, un bloque diferente y que obtiene por primera vez en algo histórico de una elección que nunca se había realizado, instalar un bloque diferente acá en la región de Magallanes? Esa irrupción quizás la habíamos tenido en el 2013 con el Frente Amplio acá en la región, pero ahora el Frente Amplio queda muy atrás de la coordinadora social. Sí, no, Ignacio, no creo que quede tan atrás porque la coordinadora social y otro montón de candidaturas independientes son verdaderas células políticas, pymes políticas, si tú las quieres ver así, pero que cada una de ellas reproduce un discurso de los que específicamente el Frente Amplio fundamentalmente ha transmitido o convertido en su relato desde que existe como tal. Así que esta cuestión es preparada, digamos. En política no ocurre nada por casualidad, todo está preparado. Yo hace muchos meses que vengo diciéndolo, que hay generaciones completas en Chile que tienen una mentalidad y una cultura, por así llamarla, cultura, proclive hacia la izquierda y proclive hacia las consignas de lo que yo llamo el neomarxismo, o el marxismo contemporáneo en sus nuevas expresiones, y por eso mismo es que se han generado en los partidos de derecha otro fenómeno que tú sabes que a mí la derecha no me quiere mucho precisamente por eso. Yo he dicho que el progresismo, porque todas estas organizaciones como la coordinadora esta se denominan progresistas, la derecha política, pensando en Renovación Nacional, pensando en Evópolis y pensando incluso en buena parte de la UDI, están ideológicamente penetradas por estas ideas, de tal forma que podrían estar en el Frente Amplio, podrían estar en la UDI o podrían estar en esta coordinadora o en cualquiera de estas otras pymes políticas independientes que aparecieron y que prácticamente coparon la convención constituyente. Así que para mí por lo menos no fue sorpresa. ¿Pero por qué cree usted, Claudio, que fracasaron a nivel de constituyente los partidos tradicionales y hay más de 101, tengo entendido que 101, exacto, constituyentes que son absolutamente, entre comillas, independientes? A ver, Chile está viviendo un proceso revolucionario, por eso lo dije al comienzo. Saquémonos la venda de los ojos y no sigamos repitiendo como si esto fuera una democracia sana, consolidada o algo por el estilo. Esto no es una democracia, esto es una crisis y un colapso político profundo. Los partidos políticos tradicionales han quedado absolutamente a trasmano. Una de las cosas que la ciudadanía les critica, a veces sin mucho conocimiento, porque la verdad es que el nivel cultural de Chile de hoy es notoriamente más bajo, y sobre todo en las nuevas generaciones que hace algunas décadas atrás, pero se percibe, sí, que los partidos políticos se transformaron por regla general en un fin en sí mismo, que se sientan y agachan la cabeza y se miran el ombligo y piensan en la repartija de cargos. Yo te puedo decir, por ejemplo, ya desde el martes, por lo menos claramente en adelante, estamos recién a jueves, ya en algunos chats por ahí que estoy metido, ya empiezan a conversar
o especular sobre las posibles candidaturas que vienen y que algunos de los candidatos que les fue mal pero tienen algunos votos podrían tener una oportunidad y unirse y esto y lo otro, o sea, es lo único que les interesa. Entonces hay efectiva y objetivamente una tremenda desilusión de la ciudadanía con el sistema, por eso el sistema se derrumbó en términos reales, y esto se manifiesta tanto en estas expresiones neomarxistas celulares como en la altísima abstención, porque, oye, gente que normalmente es proclive hacia la votación de derecha, sin embargo, no quiso ir a votar porque está más arriba de la coronilla con la derecha. O sea, las cosas que uno se atreve a decir acá, pisando callo, diciendo que los derechistas son ignorantes, cobardes, flojos, sinvergüenza, egoístas, avaros, y quedan cortos, más algunos epítetos y garabatos más. O sea, ese es el concepto que la gente de derecha tiene sobre la derecha. Entonces, por eso, digamos, es una de las explicaciones también de la abstención. O sea, no quepa ninguna duda que buena parte de esa abstención es gente que normalmente habría votado a la derecha, pero no quiere saber nada más. Pero la derecha sigue creyendo que tiene alguna posibilidad de algo. Entonces, bueno, y al final, con los partidos políticos tradicionales como la ADC, el PPD, el PS, pasa exactamente lo mismo. O sea, la gente ya está aburrida. Domingo, esta radiografía que nos saca la elección de constituyentes en Magallanes, con Mauricio Daza electo con 6.194 votos, con Rodrigo Álvarez electo con 4.206 votos y con Elisa Justinianovich electa con 4.262 votos, puede ser una radiografía del presente de la política en Magallanes. Hay un bloque que hoy día está instalando gente que es un bloque más cercano a la familia Bianchi. Hay un bloque de los partidos oficialistas del gobierno de centro derecha que elige a Rodrigo Álvarez, y hay un bloque de otras demandas sociales como la Coordinadora Social o bien el Frente Amplio. ¿Está dividida así la política magallánica o hay más bloques dentro de la política? ¿Cómo lo ve usted, Domingo? En eso, Ignacio, bueno, se eligieron 5 constituyentes en la región de Magallanes, también 2 mujeres de pueblos originarios, por lo tanto la región de Magallanes va a tener una participación a través de 5 personas electas, y cada uno representa cosas y sentidos distintos. Y efectivamente lo que queda en evidencia, fíjate, más que la radiografía, porque la radiografía sería entrar, ¿no es cierto?, a calar un poquito más profundo y ver, ¿no es cierto?, cómo se agrupan, cómo se asocian, cómo construyen alianzas, distintos grupos, subculturas, tanto en lo social como en lo político. Pero en este caso queda en evidencia de que efectivamente existen corrientes políticas, organizaciones que efectivamente han sido capaces de construir una correlación electoral que les permite tener éxitos como el que obtuvieron el fin de semana recién pasado. Y en eso, evidentemente, la Alianza por Chile, más allá de su expresión ideológica hoy día en la construcción histórica, la familia Bianchi y la Coordinadora Social, claramente dejaron de manifiesto que tienen una correlación construida que les permite derrotar a los otros bloques en competencia o las otras agrupaciones en competencia. Ese es un dato de realidad. Ahora, si uno quisiera hacer juicios de valor, decir si es bueno o malo, ya ese es otro cantar, sí. es otra cosa. El tema real y concreto es que estos grupos políticos, sean familiares o de otro tipo, tuvieron la capacidad de construir una incidencia, una influencia electoral que les permitió ser electos. Ese es un dato de realidad. Ahora, aquellos que se ocupan de la cosa político-pública, aquellos que tenemos interés en ello, bueno, tenemos, ¿no es cierto?, que mirar un poquito más de fondo y saber, ¿no es cierto?, que detrás de cada uno de estos éxitos concurren un montón de datos. Personas que tienen experiencia política, pero que hoy día tienen independencia de la militancia política y que son parte de los equipos que fueron capaces de ayudar en el proceso de la elegibilidad de una persona u otra, en este caso lo que tiene que ver con la mesa social, o lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la derecha, o las incapacidades que tuvieron los partidos tradicionales en la región de Magallanes de ser capaces de desarrollar en estos meses de campaña y desde antes influencias que para la población que participa en estos procesos electorales cobre sentido, dote de coherencia su participación, y en eso evidentemente hay un fracaso rotundo de ese sector de la vida pública de la región de Magallanes. A nivel nacional, por cierto, es del todo evidente, pero en la región de Magallanes se replica esto, yo te diría incluso con mayor intensidad. Y ahí voy a decir algo que
que lo decía como lo caracteriza Claudio con mucha pasión, o sea, los niveles de desconocimiento, de ignorancia, de las personas que están hoy día, de un buen número de personas que están en la cosa política, pero todavía llega a ser asombroso, imagínense. Por lo tanto, lo que es la acción pública, la acción política en la región de Magallanes, se ve también afectada por las incapacidades de todo tipo que se reflejan efectivamente en las dirigencias políticas y en sobre todo hombres, pero hombres y mujeres que ejercen protagónicamente en la cosa político-partidista o en la política en general. Los debates son de muy bajo nivel desde la perspectiva de los temas que tienen que ver con el desarrollo humano, económico, filosófico, cultural, etcétera, ¿no? De muy bajo nivel. Los diálogos en la región de Magallanes son bajísimos y yo creo que enhorabuena pudiese ser a partir justamente del inicio de un proceso de conversación, diálogo y debate constituyente que también, ¿no es cierto?, los actores y las actrices de la cosa pública se esfuercen por colocar más contenido, darle más densidad, dotarse de mayor densidad para poder participar del ágora, por decirlo de alguna manera, magallánico, de los espacios de conversación y diálogo público que están hoy día representados principalmente, ¿no es cierto?, por lo que son estos espacios tecnológicos de comunicación a través de las ofertas que nos hace la tecnología, entre otros medios también que existen o oportunidades que existen. Pero eso, fíjate, eso es lo que yo veo, Ignacio, por lo menos en términos muy generales, muy gruesos en esto. Es interesante, Domingo, lo que plantean ambos, usted y lo que plantea también Claudio Morán. Yo le quiero confesar que en alguna oportunidad, hace menos de una década, un par de parlamentarios que yo entrevisté acá en la región de Magallanes, parlamentarios que no son de la región, me conversaban sobre lo mismo, sobre la calidad del parlamentario en regiones, y hacían un análisis de los parlamentarios que estaban en ejercicio en la región de Magallanes, en un momento que habían 4 parlamentarios, es decir, no en este periodo, el periodo anterior. Y llegábamos a una conclusión que definitivamente en Magallanes somos lo que tenemos, somos lo que elegimos, para bien o para mal. Las autoridades que están electas hoy día acá fueron electas democráticamente y fue lo que la gente quiso el día domingo que fueran electos. Pero rescato lo que plantean ambos respecto del bajo debate que hay, la ignorancia que hay o el rechazo incluso de más de algún candidato a establecer confrontación, a establecer debate, a poner en la mesa sus propuestas y no poder debatirlas con los demás, porque hay algunos que se niegan a esa confrontación. Entonces, yo creo que tenemos que aprender lecciones. Me gustaría saber, Claudio, ¿usted cree que los constituyentes electos el domingo para la región de Magallanes son las personas más adecuadas o son las personas más preparadas para ayudar a redactar una nueva constitución que tenga también presente las necesidades de una región extrema como Magallanes? Mira, siguiendo primero la tónica de lo que tú acabas de señalar y también lo que indicó Domingo, esta es una región, ¿cómo podríamos definirla en una sola palabra? Básicamente esquizofrénica. Es una región que hace gárgaras con el concepto del regionalismo y reclama que la región no la toman en cuenta, que aquí, porque somos muy pocos. Y yo siempre he dicho, no, sino porque no somos muy pocos, es porque nuestros representantes valen callampa. Y eso ha sido siempre tradicional. O sea, el representante de esta región y la autoridad de esta región, salvo notables excepciones, no tiene las competencias para lo cual fue designada o elegida. Los parlamentarios que van a legislar, no a hacer discursos, sino que a crear leyes y modificar cuerpos legislativos, cero iniciativa, cero capacidad, se adhieren a proyectos de otros, nada más, pero ellos no generan nada porque no saben nada. Entonces, en ese sentido, tanto Daza, que es colocado ahí por la dinastía Bianchi, una dinastía es un concepto absolutamente reñido con cualquier forma realmente democrática, pero aquí tenemos una dinastía que logró traspasarle votos a su candidato totalmente afuerino, que no tiene ninguna vinculación salvo trabajar para los miembros de la dinastía. Y el caso de Rodrigo Álvarez esencialmente es lo mismo, porque Rodrigo Álvarez, que nunca fue un brillante legislador tampoco, hizo varios discursos, pero tampoco fue un brillante legislador, abandonó esta región hace más de 10 años, con desprecio, porque fue a ser candidato en Santiago y perdió en Santiago. Entonces, un grupo de empresarios, que para qué los voy a nombrar, pero sabemos, tú sabes algunos de los cuales son, yo tengo claro cuáles son todos,
financiaron en parte su campaña, trajeron la gloria del pasado. El gobierno, porque tú sabes que Álvarez fue hasta ministro de Sebastián Piñera, Piñera tuvo la secreta ambición de colocar algunos candidatos a nivel nacional, y uno de ellos era Álvarez, Osa, por ejemplo, en Puerto Montt, Blumel, que le fue re mal en Santiago, en fin. Y así se construyeron eso. Por eso yo no menosprecio, sino más bien al contrario, el papel de, ¿cómo se llama?, Justinianovich, o la coordinadora, porque realmente es un fenómeno político nuevo. En lo otro no hay nada nuevo. Ahora, yo te lo digo ahora como abogado y ex profesor universitario, justamente en áreas vinculadas al tema del derecho constitucional. Las personas que no tienen preparación en el área, y yo te estoy hablando hasta abogados que no tengan preparación, estos abogados que andan saltando en matinales de la televisión en Santiago, no tienen ninguna preparación para esta cuestión. Son simplemente secundones. No van a tener tiempo tampoco de aprender. Y los que no tienen formación en esto, no tienen absolutamente nada que hacer. Entonces, una de dos. O van a ser un monstruo de Frankenstein que no va a funcionar, personas sin preparación, o va a pasar algo mucho más grave, que les van a pasar hechos los textos de lo que tienen que aprobar, y los van a aprobar, lo que significa que la Constitución nueva se va a tratar de hacer fuera de la Convención. Es una cuestión de simple lógica. Una persona sin estudios, sin preparación suficiente, no tiene nada que hacer. Es como si yo te dijera, Ignacio, por favor, hácete tú una operación en el hospital regional a corazón abierto, como fueras un cardiólogo de mucha experiencia. Que se te va a morir el paciente, se te va a morir el paciente. Bueno, va a pasar exactamente lo mismo en materia constitucional. Y no estoy denostando a nadie, pero es que tú no le puedes pedir peras al olmo. Si el tema constitucional es un tema jurídico complejo y serio, y eso no ha cambiado. Estimados panelistas, vamos a hacer un breve alto. El tema está muy interesante. Y en el segundo bloque vamos a invitar a un tercer panelista que va a estar conversando con nosotros. El ex intendente de Magallanes, Jaime Yelinsi, también se integra a este panel, que hoy día tenemos a Domingo Rubilar, Claudio Morán y que les habla acá. Breve alto en Barómetro y volvemos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Estábamos cerrando el primer bloque de Barómetro con dos grandes invitados que hoy día están como panelistas del programa. Claudio Morán, el abogado, y Domingo Rubilar, ex candidato a diputado. Ahora en el segundo bloque vamos a integrar a Jaime Yelinsi, ex intendente. Lo comenzamos a saludar y vamos a terminar también con Domingo Rubilar de hablar del tema de los constituyentes. ¿Cómo está, Jaime? ¿Nos escucha bien y nos ve bien usted o no? Sí, Ignacio, fuerte y claro, saludo a Domingo y a Claudio y gracias por la invitación al programa. Nos está escribiendo mucha gente, nos decían, entre comillas, hoy día el panel del Barómetro, puros pesos pesados, así estaban diciendo. Domingo Rubilar, cerremos la idea de Claudio Morán respecto de la elección de constituyentes. Sí, mira, en esa materia, bueno, saludar a Jaime, igual siempre un agrado tener la posibilidad de estar con un gran conversador como lo es él. Y respecto, me imagino que algunos de los mensajes respecto al panel de pesos se referirán también a que uno ya está en el límite de los cielos. No se sabe no voy a decir si en el límite superior o en el inferior. Claro. Oye, mira, respecto al tema de los constituyentes, bueno, sí, era como de perogrullo. Para los que estamos un poco, algo de tiempo en esto, era como de perogrullo que las fuerzas organizadas en distintas listas
en competencia iban a arrojar resultados tal cual lo que ocurrió finalmente una vez que se contó el último voto. ¿Sí? La elegibilidad de Rodrigo Álvarez era una cosa que no se sabía si primero o segundo. Para que vean cómo es de predecible esto, por eso lo digo. Claro. En el caso, por ejemplo, de la incursión en el tema constituyente en representación de Magallanes de una persona fuera de la región, como el señor Daza, colocado por la familia Bianchi, también era algo que era bastante predecible. Lo que no era predecible es qué pasaba con el resto. Una cosa que era bien predecible, fíjate, era el fracaso político electoral de las fuerzas de las que yo soy y me siento parte, que es esta llamada centro-izquierda o este progresismo, ¿no? Sí. Evidentemente, los chascarros, los errores, las incapacidades de reflexionar la política han llevado, ¿no es cierto?, a este sector en los últimos años en franca caída, no voy a decir que caía libre, pero en un despeñadero que es del todo obvio, Entonces, puestos en ese contexto, evidentemente había espacio para que fuerzas políticas emergentes tuviesen la posibilidad de ocupar uno de los escaños, uno de los espacios en definitiva que quedaban abiertos. Y eso ocurrió con la mesa social, con la coordinadora social, y enhorabuena, entiendo, yo no conozco a la persona que fue electa, pero entiendo que es una mujer joven de alta preparación y que, bueno, vamos a estar atentos a ver de qué manera esta representante de la región de Magallanes, que además entiendo es del mundo académico, es capaz de representar los intereses que tenemos como conjunto país y como conjunto regional. Uh-huh. Así que eso, pero no veo, la verdad, que desde antes de la elección y una vez ya los resultados formalizado por el CERVEL, no hay gran distancia de lo que uno preveía a lo que ocurrió finalmente, Ignacio. Claro. Por lo tanto, si las cosas son así de predecibles, por lo tanto hay algo que está ocurriendo en el campo de la acción pública y política que hay que modificar de fondo, que hay que transformar, que hay que revolucionar, por decirlo de una manera más conceptual. Cuando la elección es por listas, yo creo que está la astucia también de la construcción de alianzas para establecer listas bastante potentes. Por ejemplo, la lista que obtuvo la mayor cantidad de votos fue la Regionalismo Ciudadano de la familia de los Bianchi con 10.177 votos. Pero ojo, Daza obtiene 6.194, es decir, hay una diferencia de 4.000 votos que le aportan sus compañeros. Ahí tuvo la astucia y la audacia de haber armado una lista con un representante del sector de la pesca, con un representante de Porvenir, con otras personas que tienen alguna ascendencia y que han pertenecido a Puerto Natales, en fin, fueron buscando por diversos sectores. Después, la lista que obtiene el segundo lugar por lista es la de Vamos por Chile, que obtiene 9.972. Con Rodrigo Álvarez con 4.206, es decir, hay más de 5.700 votos de diferencia entre Álvarez y el total de la lista, es decir, la lista de Álvarez tampoco fue mal armada. Claro, se la armaron también, creo yo, para que Álvarez figurara y Álvarez liderara la lista y no tuviera gran competencia, pero se la armaron con gente que le fue sumando y que finalmente termina por catapultar a Álvarez como electo, pese a que Rodrigo Álvarez, ojo, obtiene la tercera mayoría, porque la segunda mayoría individual es de Lisa Justinianovich. En la coordinadora social ellos fueron a una elección previa donde se presentó mucha gente y eligieron a los 6 que podían estar en la lista y que más podían sumar. De esa forma, bien democrática, fue como la coordinadora eligió a la gente que acompañó y que estuvo con Elisa Justinianovich y que, ojo, entre los 4.262 votos de Elisa y los 9.500 de la lista por completo, también hay más de 5.000 de diferencia. Es decir, una lista bien armada. No así lo que decía Domingo Rubilar de las listas o de la Pruebo Dignidad, o la lista también de Frente Amplio, que no fueron muy bien armadas y que tuvieron figuras como Javiera Morales, como Daniela Panicucci, en el caso de Frente Amplio, que anduvieron bastante bien, pero los demás no sumaron, o que tuvieron en el caso de la Pruebo a Marcela Baratelli y a Manuel Gallardo, que sumaron una buena cantidad de votos, pero que no le alcanzó porque sus compañeros tampoco sumaban. ¿Cómo vio Jaime Jelincic esta elección de los constituyentes en Magallanes? A ver, comparto el análisis inicial de Domingo. Creo que es un análisis absolutamente correcto. Primero, era una elección predecible. Si a mí me preguntan en las primeras conversaciones, yo asumí que estos eran los sectores que iban a salir. Segundo, lo que señala Ignacio también es cierto. En los procesos electorales, uno de los elementos clave es la arquitectura electoral. Es decir, cómo se desarrolla y se arman las listas. Y los éxitos y los fracasos, a veces casi en un 50%, tienen que ver con la arquitectura electoral. Y eso fue lo mucho que aconteció en el proceso constituyente.
que por un lado genera una diversidad importante a nivel nacional, pero es cierto, hay gente que interpretó mejor el modelo de cómo construir las listas que otros, y otras fueron absolutos fracasos. Yo diría que los partidos más tradicionales jugaron a lo de siempre, es decir, a privilegiar a su candidato Carrasco y lo demás, mucho arroz graneado para garantizar, en vez de sumatoria, de competencia, de buscar actores con mayores niveles de legitimidad. Y eso al final también le terminó pasando la cuenta. Ahora, lo que sí me llama la preocupación en lo regional, yo reconociendo las capacidades de cada uno de los candidatos, es que esta sensación, yo tengo una sensación un poco amarga en la boca, que tiene que ver con que los magallánicos hablamos de espíritu regionalista. Y la verdad que cuando uno analiza las propuestas de los candidatos, eran muy pocos los que hablaban de temas regionales, de cómo la Constitución va a tener efecto en la realidad, en la vida nuestra de los que habitamos en el territorio. Y la verdad que la expresión de los candidatos que salieron electos, tenemos dos candidatos. Ojo, acabo de hacer una precisión. Yo creo que son magallánicos todos aquellos que hacen su vida y la construyen en esta tierra, hayan nacido acá o no. O sea, en eso quiero ser absolutamente claro, pues yo tengo la convicción que nosotros somos una región migrante y nos hemos desarrollado en función de muchos migrantes, históricamente. Pero mi sensación es que elegimos personas que no viven acá. Y una que hace poco que está acá, y me parece súper bien, pero donde los contenidos de los temas que se ponían en discusión no estaban vinculados al tema regional. Y eso es una cosa que me dejó un poco amargor de boca. Pero acá quiero abrir otra lista. Yo creo que el proceso constituyente, mucha gente cree que esto se terminó acá, que se van a juntar los 155, se van a encerrar en un edificio y van a pontificar y van a pasar y nos van a llamar después y nos van a poner una constitución por la cual vamos a ratificarla o no ratificarla. Yo creo que ese proceso no se va a dar de esa manera. Yo creo que va a haber un tema de feedback muy potente con la ciudadanía y con los actores que estén interesados en el tema constitucional. Yo creo que estos mismos sistemas, este tema de las redes sociales, este tema de los grupos de influencia de distintos sectores, van a ser actores muy relevantes también aportando en el debate y generando, yo diría, niveles de presión, lo digo en el buen sentido, de que cómo se tienen que tratar o discutir los temas. Yo no veo... mi sensación es que la mayoría de los medios a nivel nacional toman como que los constituyentes fueron estos los electos y ellos son nomás lo que van a armar. Yo noto que esto va a tener un proceso más de transversalidad. Hay muchos actores que están mirando que este proceso va a tener efecto en la realidad de su vida, en su situación, y por lo tanto van a haber una participación mayor y una presión mucho mayor sobre los constituyentes. Yo tengo la sensación que la ciudadanía no regaló un voto de confianza y le dijo hagan lo que quieran y después vemos. Yo creo que la ciudadanía va a estar en una discusión permanente, acompañando y generando un feedback muy potente con el tema constitucional. Creo que es un tema que recién se abre y que no va a ser tan fácil y va a tener niveles de complejidad mucho mayores de lo que a veces hemos pensado. Y eso creo que a la larga va a enriquecer el tema en discusión. Es decir, todo el proceso, incluso de los próximos procesos electorales, sean candidatos a parlamentarios, a consejos regionales, también va a estar cruzado y teñido con elementos de lo que se esté discutiendo en la constituyente. Porque el próximo gobierno, que es un gobierno de transición, va a tener que acompañar a esta constituyente y ayudar a hacer los ajustes y los cambios de lo que se vaya resolviendo. Es decir, los escenarios de incertidumbre, de diálogo, de aspereza, de acuerdo y todo eso van a ser temas que van a estar muy candentes en la opinión pública. Yo creo que vamos a tener por lo menos un año extremadamente, por definirlo de alguna manera, bullicioso, demandante, dialogante, de ruptura, de roce, que se va a ir dando en la discusión pública y que no nos debe dejar de sorprender que creo que va a ser una realidad muy potente que se va a ir dando en los próximos meses. Saben, en estos más de 40 minutos que llevamos conversando y entablando posiciones, aquí habemos 4 personas que en ideologías políticas creo yo que son muy diversos, que representamos a diversos sectores y que tenemos ideologías muy contrarias algunos con la otra, pero los 4 hemos coincidido en algo que
que es muy potente y que nos tiene que dejar una lección. Yo creo que el regionalismo que tanto se impulsa en la región de Magallanes es un regionalismo de mentira, porque finalmente terminamos encandilados con las luces de neón y terminamos votando en la región de Magallanes por candidatos afuerinos. Para cerrar un poco el bloque del tema de los constituyentes, algo más que aportar, Claudio Morán, porque me gustaría también conocer su opinión y la del resto de los panelistas respecto de las otras elecciones, por ejemplo, la de gobernador regional, Claudio. Ninguna novedad, o sea, ninguna sorpresa respecto del tema del gobernador regional. Y en eso yo creo que por lo menos Domingo va a coincidir conmigo, porque ya expresó su preocupación por el bajo nivel cultural cívico de la ciudadanía que vota, dado que, mira, en cualquier parte del mundo de mayor nivel cultural y con una democracia sana y verdadera, no como esta, un candidato que se niega sistemáticamente a exponer, defender ideas y hacer debate, no lo eligen. Pero aquí arrasa. Entonces eso ya te demuestra que no solamente culpa de los candidatos, es también culpa de la gente y de sus electores. Domingo Rubilar, la elección de gobernador regional. Mira, igual, lo que pasa es que es predecible. La pregunta que uno se hacía previo al resultado era ¿cuál es la diferencia? Si obtenía el 40% de la persona que iba a ganar o sacaba menos, iba a una segunda vuelta, pero de que iba a haber una primera mayoría concentrada en el último intendente del segundo, o el intendente del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, era una obviedad tan grande como la cordillera de los Andes, así de obvio. Entonces, cuando uno dice eso, entonces, ¿qué queda? La norma, por decirlo de una manera, ¿no? La norma que permite candidaturas debiera también colocar como condicionante el tema de que las personas no solo se vean obligados a colocar en la dimensión digital una propuesta programática para inscribirse, sino que además exponer públicamente, sistemática y metodológicamente, las ideas, los propósitos, los objetivos que se tiene cuando se presenta la candidatura y por qué se quiere llegar, no sé, a cumplir esta función con el respaldo ciudadano o con la votación ciudadana. Porque efectivamente lo que ocurre finalmente es que algo que era de perogrullo termina ocurriendo, en este caso, en particular en la región de Magallanes, se da en primera vuelta, y finalmente vamos a recién conocer como comunidad lo que propone quien ganó y su equipo una vez que gobierne. Es como el teatro del absurdo, para decirlo de forma de síntesis, y que Jaime pueda, ¿no es cierto?, también participar de esto, que yo creo que vamos a tener, como bien ocurre con Claudio, un lugar común y que tiene que ver con que era una cosa predecible, pero absolutamente. Domingo, pero usted sí se ha caracterizado en algo acá en la región de Magallanes, yo lo voy a calificar así, usted es un ingeniero electoral, y usted viendo esa ingeniería electoral, si usted hubiera visto, y si usted hubiera sido una persona que hubiera estado en la posición de la derecha magallánica, hubiera visto que salió al camino Claudio Flores, de Jorge Fríes, porque muchos dicen que Flores también le resta votación a Fríes. Perfecto, si sacamos la calculadora es perfectible eso. Pero si sale el camino Flores, Claudio me refiero, ¿por qué la derecha no se pone de acuerdo en un candidato, establecen alianzas y definitivamente vamos todos tras Cristian Mates o vamos todos tras Juan José Arcos o vamos todos tras Manuel José Correa, que salió en el quinto lugar? Pero sumados los tres, ¿la derecha le podía haber ganado a Fríes o no? Sí, claro, eso desde la perspectiva matemática, pero en los temas electorales la cosa no es igual que una suma, ¿ya? No es aritmética. ¿Ya? En la cosa electoral 2 más 2 no es 4, puede ser 5 o puede ser 3. ¿Ya? Porque no necesariamente el creer que colocar una candidatura, un solo nombre, va a hacer que sectores subculturales de la sociedad que tienen opciones políticas, ideológicas, van a concurrir necesariamente detrás de uno de esos nombres. Eso no es así. Ahora, efectivamente, el escenario estaba dado para que haya una ingeniería mayor en función de las legítimas pretensiones de poder imponer candidaturas con los sesgos ideológicos, doctrinarios de cada sector político. Ahora, yo creo que también falta, lo voy a decir igual con claridad, falta de talento en los grupos políticos. Claro. ¿Para qué te voy a decir otra cosa, pues, Ignacio? Si una cosa que era predecible,
también supone que las personas que quieran competir, los grupos que quieran competir, que tengan la voluntad de hacerlo, de aspirar legítimamente a la conducción de la región en esta nueva institucionalidad que son los gobernadores regionales, podrían haber hecho diseños más inteligentes, pero no ocurrió. Uno es espectador de esto. Ahora quiero decir una cosa, solo paréntesis, que lo decía tú al inicio, Ignacio, pero yo quiero colocar un elemento de corrección para que no se malinterprete y termine yo siendo parte ahí de una crítica fundada. Y que tiene que ver, mira, yo dejé de ser militante hace mucho tiempo del PPD. Esta es una novedad pública que la coloco aquí a través de Barómetro. Pero yo dejé hace mucho tiempo de ser militante. No milito en un partido político hace harto tiempo. Soy una persona que tiene una visión filosófica, en desarrollo, por cierto, como son las cosas. Tengo posiciones ideológicas respecto al tema de cómo construir junto al resto de una comunidad determinadas orgánicas institucionales que permitan hacer de una sociedad algo mejor de lo que tenemos, pero no soy militante de partido político hace un buen rato a la fecha. No reniego de mi historia, ni creo que las militancias políticas sean atroces a propósito que yo deje de tenerlas. No caigo en esa tontera o en esa estupidez. Yo creo que no existen los independientes que están en la cosa pública. Pueden no tener militancia política, pero todos tienen, ¿no es cierto?, una mirada filosófica, ideológica, una construcción valórica que los hace que estén en la cosa pública y en la cosa política. O toda esta otra discusión que se ha dado en torno a ser independiente o no independiente, creo que es bizantina, creo que es perjudicial para el desarrollo de una sociedad y creo que finalmente raya en la estupidez, para decirlo también en un concepto claro. Jaime Jelincic, ¿qué opinión le merece la elección del gobernador regional? ¿Era previsible también? ¿Era lo que todos especulaba? ¿Gana en primera vuelta o no gana en primera vuelta Flies? ¿Qué pasó el domingo en esa elección? A ver, yo nunca dudé que se iba a ganar en primera vuelta por una razón muy sencilla, porque lo que le pasaba a la derecha fue la fragmentación que le ha pasado a la centroizquierda y a la izquierda en general. Hay un proceso en Chile de fragmentación, de pérdida de confianza, de visiones políticas distintas, y eso está generando, yo diría, un escenario de esta naturaleza. Esto era súper simple y en algo de matemática sí, para algunas cosas sirve. Era obvio que el alcalde iba a ganar porque los otros iban divididos. Y era más obvio que iba a ganar el que iba representando un sector más amplio con los otros iban divididos. Desde esa lógica, es obvio que no hay nada nuevo, como señala, innovativo. Lo segundo, yo comparto lo que se ha señalado acá. Acá se votaron por personas, no hubo proyectos, no hubo programas, la verdad que no hubo propuestas de desarrollo, no hubo unos papeles, que siempre el papel aguanta cualquier cosa, pero no hubo más allá que títulos de la canción y no hubo mucho mayor nivel de profundidad ni debate, ni entender el estado de la situación, ni las áreas más afectadas en distintos ramos de la actividad desde el punto de vista social, económico. La verdad que no hubo nada de eso. Eso también hace que el debate haya sido chato, plano, sin profundidad, y obvio que eso no es bueno ni sano para todos. Yo diría que se votó por las imágenes más que por contenido. Tercero, yo sí creo que el tema de no haber participado, yo creo que fue un error del gobernador electo Frías de no participar en el programa televisivo. Yo creo que eso le restó votación. Por eso se refleja el tema de que si uno suma como sector los tres de derecha, generaban un cambio, pareciera que podían haber tenido un escenario más proclive. Yo diría que inicialmente todos pensamos que la votación de Jorge iba a estar sobre el 50%. ¿Usted cree, Jaime, como analista político, digamos? ¿Usted cree, Jaime, que Jorge Frías sacó la calculadora y pensó que era mejor, porque él lo dijo después de las declaraciones, no compartir un debate porque los demás se peleaban y eran todos contra Frías? ¿Usted cree que fue con mucha calculadora esa renuncia a asistir a los debates? A ver, yo tengo la percepción de que cuando uno tiene funciones, convicción y uno está en la cosa pública, tiene que estar dispuesto a enfrentar estos temas para debatir con quien sea, sean los otros 3, 4 contra 1, lo que sea. Porque uno tiene que ser capaz de mostrar lo que va a desarrollar. Y eso es un tema de manejo de medios. Uno siempre que sea autoridad pública o alguien, no solamente autoridad, que está en la escena pública, tiene que asumir que va a estar sujeto a la crítica, y a veces a la crítica incluso infundada,
pero es lo normal de la vida política, pública y democrática. O sea, legítimamente la gente tiene derecho a construir su opinión y eso va a darse. Ahora, él tomó una decisión de carácter electoral. Esa decisión de carácter electoral yo no la comparto porque tengo una visión distinta, pero a él le sirvió, porque le dio para aún le mantuvo y le garantizó la salida. Yo diría mi preocupación más adelante con el rol del gobernador, más que la figura o la arquitectura política, es por dónde va a ir, en un proceso que también va a tener un nivel de complejidad mayor, de articulación, de liderazgo, que son muy complejos, porque objetivamente la facultad del gobernador son bajas, pero tiene que transformarse en una persona que ayude a incidir en un modelo de desarrollo. Y vaya a tener que articular con un representante de un delegado presidencial que nos guste o no nos guste, va a tener menos chasis político, pero va a tener el chasis de las lucas, donde va a manejar el 80% del presupuesto de la región, claro, donde él va a poder articular el 80% de la región y el gobernador solo va a poder articular cerca del 20% del presupuesto. Entonces, hay varios elementos aquí que se conjugan y me gustaría que el debate en esta línea o el proceso que se tome debería incluso ser un tema que debería cruzar incluso las próximas elecciones que se avecinan. O sea, es cómo nos vamos a ir desarrollando este proceso, porque aparte vamos a tener una constituyente, vamos a estar eligiendo autoridad en un gobierno, vamos a estar en un proceso de regionalización que va a generar conflictos con el poder central. Vaya a tener, por ejemplo, yo les doy la siguiente imagen, vaya a tener un poder constituyente que es muy probable que esté discutiendo la presencia de una sola cámara, con un mecanismo de primer ministro, que hay mucho constituyente que está en esa línea, y va a tener después autoridades electas que también se van a sentir empoderadas, pero en la lógica de un régimen presidencial, que van a tener que ser capaces, y parlamentarios que van a tener que ser capaces de adecuar de la cual salieron electos para tal vez un modelo distinto, unicameral, y más aún dentro de esto vamos a estar en un escenario donde vamos a estar en un proceso de regionalización donde tiene que haber y va a haber por naturaleza un fuerte conflicto entre los intereses regionales, las potestades y los poderes nacionales. Sí. Entonces, en esta amalgama, que es un tema extremadamente complejo, es clave cómo se van a ejercer los liderazgos, cómo se van a ir construyendo las alianzas, las formas de enfrentar, porque al final del día todos tienen que ojalá hacer la pega bien para que no sean afectados los ciudadanos sí. en su forma de vida o que vayan mejorando su condición. Entonces, yo lo que veo es un escenario con mucha complejidad que va a tocar ejercer muchas acciones importantes de concordar, resolver, definir conflictos, y eso tiene que ser manejado, yo diría, con un nivel de altura, de profundidad, de proyección, que si no, los efectos sobre los ciudadanos que están muy molestos con el escenario político van a seguir agudizando la distancia de donde deberían resolverse sus problemas y a la larga no se transformen en un problema más de lo que tienen que vivir en su vivencia natural. Entonces, yo diría que este es un tema que va a ser apasionante, pero ojo, no hay que mirarlo solo desde el punto de vista académico, sino que hay que ver que esto no tenga efecto en la vida de la gente que se desarrolla y que quiere respuesta y mejorar su condición y su situación. Sí, nos quedan 5 minutos de programa y antes de entrar a la ronda final con opiniones de cada uno de los panelistas sobre un tema que yo les voy a poner en la mesa, yo quería expresar la opinión también respecto de la no concurrencia de Jorge Frías a los debates. A mí me genera contradicción, me genera preocupación, creo que es una falta de respeto por el ciudadano de a pie, creo que una falta de respeto con los medios de comunicación que lo invitaron a confrontar opiniones con los demás candidatos. Y me genera una preocupación porque si el día de mañana, cuando él asuma como gobernador regional, se le hace una pregunta difícil en una ronda de prensa, ¿va a pensar antes de contestar? Porque todos necesitamos que conteste y la gente tiene que estar informada. Entonces, ¿le va a contestar a unos y no a otros? Porque también Cristian García decía, no, si Jorge asistió a algunos debates. Claro, a un debate online de TVN, pero con ITV con nosotros no asistió. Entonces, me preocupa eso, me preocupa que el gobernador regional sea para todos y no para algunos. Ronda final de opiniones. Parto con Claudio Morán. Claudio, el triste espectáculo que dieron los partidos políticos ayer en la inscripción de las precandidaturas para las primarias que se realizan en el mes de julio, ¿qué opinión le merece? Mira, yo comparto algunas de las cosas que ha dicho Jaime, pero otras no, porque
él ha omitido una situación que yo le he puesto énfasis en todo el programa. En Chile no estamos precisamente en una democracia boyante, estamos en una situación de colapso democrático. Tenemos votaciones, tenemos elecciones, pero realmente no tenemos democracia. Este país está lleno de candidatos, pero no hay líderes, y los líderes son los que solucionan las crisis. Entonces estamos arrojados a nuestra suerte en este aspecto. Esta situación tan compleja que bien esboza Jaime, que se está produciendo, que existe ya y que se va a seguir profundizando, una época de elecciones. Oye, pero si es que hay un elemento que es determinante en materia electoral y política para los meses que vienen, una crisis económica, pero nunca antes vista en nuestro país. Esto se ha alargado demasiado y mucha mentira, mucha omisión. Yo digo que los economistas mienten, simplemente mienten por omisión porque realmente no quieren contar la firme de cómo viene la cosa. Hay mucha gente que ya sabe que nunca más va a poder conseguir un trabajo como el que sabía hacer o el que estaba acostumbrado a tener, en fin. Y todo eso va a ir influyendo cada vez más en la toma de decisiones políticas. Cuando entre a funcionar la Convención Constituyente, se va a producir otra situación muy anómala y que puede provocar conflictos muy serios. Y sobre todo con el nuevo Congreso que se elija este año. Resulta que el Poder Constituyente por primera vez va a estar radicado en dos órganos, la Convención Constituyente y el Congreso Nacional, paralelamente. Claudio. Y la Constitución, ¿sí? Sí, me puede responder también lo de anoche, porque el director me está diciendo nos va quedando pocos minutos de programa. Lo de anoche, lo del triste espectáculo. Bueno, yo te digo que es simplemente un signo de los tiempos, la incapacidad de ponerse de acuerdo incluso los sectores que son afines. Eso afecta gravemente la gobernanza posible del país para el futuro. Domingo Rubilar, ¿qué opinión le merece lo que ocurrió anoche en la inscripción de las precandidaturas en el servicio electoral? Demostración de la crisis que tenemos en materia de liderazgo, eso no es una obviedad. ¿No? Evidentemente los partidos y las organizaciones políticas en general se han ido desgastando en el transcurso del tiempo, han tenido poca capacidad de renovarse, de renovar la institucionalidad, de profundizar la democracia, y desde esa perspectiva evidentemente lo que ocurre hoy día es un episodio más de una democracia en decadencia, de un valor de cresta inferior, y por lo tanto desde esa perspectiva lo que ocurrió ayer, más que un chascarro, más que una vergüenza pública, es un dato de realidad. La ausencia de liderazgo, o sea, los liderazgos que están en pugna la gran mayoría de las veces no alcanzan a llegar a los 2 dígitos, y si llegan apenas a los 2 dígitos en materia de lo que tiene que ver con apoyo ciudadano. Entonces estamos hoy día en una reconfiguración de la sociedad chilena, la emergencia de movimientos sociales que empiezan a politizarse, en fin, eso yo creo que es el tema de fondo en materia de sociología, ¿no? Cómo los movimientos sociales que buscan, ¿no es cierto?, cambiar la cultura, hoy día van mutando y van dando pasos hacia lo que tiene que ver con su politización para poder ocupar los espacios también de conducción, liderazgo y de administración del poder. Domingo, ese es un gran tema de fondo. Pero solo eso para hacer breve y permitir que... Perdone que le insiste, pero me interesa su opinión respecto de algo. Se hicieron públicos ayer los vetos políticos. Los vetos políticos han existido siempre, pero esos vetos políticos, ¿quiere decir que no hemos aprendido absolutamente nada? Mira, los vetos políticos, más allá que ocurran, son una soberana estupidez. Así te lo resumo así de simple. ¿No? Porque uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con determinadas características. Los únicos vetos posibles son los que la propia institucionalidad en justicia es la que permite. No sé, si alguna persona, compartiendo ideas, tiene problemas en el tema de la administración de justicia o en los tribunales o cosas de este tipo. Los otros vetos tienen que ver con arreglar la cosa, amañarla de una manera tal que tenga que ver, ¿no es cierto?, con generar mejores condiciones para la opción que yo represento o que representa la persona con la que estoy trabajando, el equipo del que soy parte. Entonces, todo eso, lo que está ocurriendo ahora también es, fíjate, que la política se está haciendo más pública, y eso es muy bueno. Porque hoy día aquellas cosas que se conversaban entre 4 paredes, hoy día están saliendo a través de la tecnología, a través, ¿no es cierto?, de estos cambios epocales cambio epocal que se está produciendo, están saliendo a la conversación y al diálogo público. Y entonces eso coloca en evidencia a aquellas y aquellos personajes o grupos, ¿no es cierto?, que todavía quedan tan atados de ciertas formas de hacer las cosas, de ciertas conductas que ya no corren para estos nuevos tiempos. Sí. Y qué bueno que así sea, fíjate, qué bueno que así sea. Gracias. Jaime Yelinsis, ¿qué opinión le merece lo ocurrido anoche? A mí no me gusta calificar, porque la verdad que es complicado, pero cuando hay que hacer un resumen, yo diría que fue una telenovela espectacular, que tuvo de todo, ¿cachai? Traición, engaño,
chantaje, veto, totalitarismo. No, fue una cosa mágica. Yo creo que Gabriel García Márquez no lo hubiera visto esto, hubiera escrito un libro más interesante todavía. La verdad que es lamentable. ¿Por qué? Y lo voy a decir donde acá ya es más seria mi preocupación. Las personas que son candidatos a la primera magistratura del país tienen que mostrar una altura y una estatura. Y eso tiene que ver con la visión que tengan de la democracia y cómo hacer las cosas. Primero, de manera transparente, operar con la verdad. No pueden seguir jugando con la calculadora debajo de la mesa. Lo que es peor, mentirse o engañarse sistemáticamente o generar presiones que en mi opinión son indebidas. Y lamentablemente vimos a candidatos presidenciales en este escenario, muy complejo, me deja un sabor de boca extremadamente malo y que espero que se recapacite. Y muchos conductores que están dirigiendo partidos políticos, la verdad, que visto lo que pasó ayer, muchos deberían ir un rato más a la casa, a descansar, porque ya están en condiciones de paranoia o problemas de mucho estrés que le está llevando a cometer errores de gran magnitud. Y lo último, cuando hay derrotas políticas, la clave es asumirlo con cara de frente y enfrentarlo, pero no esta histeria política que se ha visto correr como en los matinales. Yo creo que muchos de los actores políticos hoy día deberían cambiar de profesión, en vez de dedicarse a la política, al liderazgo. Deberían dedicarse a los matinales, porque son buenos para inventar frases, hacer teorías que duran 1,5 metros de distancia, no más que eso, y la verdad que no están aportando nada a enriquecer la política. Están al mismo nivel de los matinales, que son cosas de entretención, que un día dicen A, al otro día dicen B, al día siguiente dicen C, y después lloran en cámara y hacen espectáculos de naturaleza. Lamentablemente, los liderazgos fue lo que ocurrió ayer, exactamente haciendo lo mismo. Eso es lamentable para el país. Oye, les tengo que decir que hoy día teníamos un panel de lujo, pero con gente que opina mucho y no estamos pasando del tiempo. Por eso el director ya nos pone la música y nos está cortando porque me dice que nos tenemos que ir definitivamente. Un abrazo apretado para Claudio Morán, para Domingo Rubilar, para Jaime Jelincic. Un gusto tenerlo en este panel de lujo que tuvimos hoy día acá en Barómetro, analizando los constituyentes, analizando los gobernadores y analizando el triste espectáculo dado a última hora en las inscripciones. Van a volver a ser invitados, así que no se preocupen, las pantallas Pingüino Multimedia abiertas para ustedes. Muchas gracias, amigos. Chao, chao. Gracias. Chao, que estén muy bien. Un abrazo para todos ustedes, quédense siempre en la sintonía de Pingüino Multimedia. Tenemos programación netamente regional. Nos vamos, nos pasamos de la hora, así que nos vamos. Chao, rápido. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.